Listo, ahí creo que está grabando. Sí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, sí, tomarnos un ratito para hacer un breve repaso, así nos quedan todos estos temas ya bien fresquitos para seguir trabajando y volver a estas ideas primarias, sí, que vimos acerca de las distintas teorías. Siempre trabajamos sobre teorías y pruebas científicas, ¿sí? Lo que hicimos la clase pasada fue definir qué era la geología y qué significaba, ¿sí?, el estudio de la geología, y vamos a ver otro tipo de estudios como el paleomagnetismo, ¿sí?, que son otras ramas que se van sumando para ir explicando los distintos fenómenos. La geología en particular, alguien que se anime o que recuerde qué significaba geo, qué significaba logía, ¿no?, que son palabras griegas que van teniendo un significado que, bueno, viene a raíz, por lo general, de su origen, ¿no? Sigo admitiendo gente. Geo significaba tierra y logía era discurso. Bien. Y bueno, la geología estudiaba el comportamiento de la tierra. Sí, exacto, intenta estudiar el comportamiento de la Tierra. Geo viene de la palabra Gea, que era la diosa, ¿sí?, la diosa de la madre tierra. Bueno, después un día, si quieren, hablamos un poco de lo que eran las mitologías, ¿no?, y cómo aparecen estas palabras dándole significado a los términos. Ahí se dividen en dos también, ¿no? Bien, sí. Tiene dos apuntes. La Bien. geología física y la geología histórica. Bien. ¿Y cada una qué establece? ¿Qué establecía cada una? La geología física intentaba estudiar los materiales que componen la Tierra, y la geología histórica ordenaba cronológicamente todos los sucesos que habían pasado para, bueno, entender por qué es así. Bien, o sea que... Y ambas van de la mano. Exacto, esa datación, ¿no?, que se hace para poder ir entendiendo los fenómenos que se dan a lo largo del tiempo, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que aparecían como unas primeras teorías en cuanto a por qué el comportamiento de la Tierra, ¿no?, las primeras preguntas que se hacían, y había dos grandes contrastes en cuanto a esas teorías? Los que decían que se daban, ¿sí?, estas transformaciones sobre la superficie debido a las distintas catástrofes, y los que decían que esto tenía que ver con otra teoría que era el uniformismo. ¿Se acuerdan de qué trataba el catastrofismo? Sí, por un lado el catastrofismo buscaba describir las características de la Tierra, digamos, desde catástrofes que se fueron dando, pero sin un fundamento científico basado en hechos, sino que tenía más que ver con creencias, quizás. Muy bien, era lo que había sobre la superficie, y de alguna forma se confirmaba ese proceso. Decía, bueno, es una catástrofe que, dado ese movimiento en particular, que no se sabe de dónde viene ese proceso, ¿sí?, se formó esa montaña. ¿No? Era una forma de explicar lo que hasta ese momento había conocimiento. ¿Se acuerdan que vimos una tabla que iba mostrando, ¿sí?, en las diferentes épocas las diferentes teorías que fueron dándose a lo largo del tiempo, y cuáles se pudieron sostener y cuáles se fueron cayendo, ¿sí? Esos cambios de paradigma a lo largo del tiempo van a demostrar, ¿sí?, a través de las distintas pruebas, ¿sí?, y los avances tecnológicos, ¿sí?, esa teoría se sostiene o se cae o sí coexisten, ¿sí? Bien, ¿y el uniformismo? ¿Se acuerdan quién era el representante del uniformismo? James Newton, muy bien, muy bien. ¿Y qué decía él? Bueno, hablaba de la teoría del tiempo profundo, de que existía la Tierra al menos, ha tenido al menos 1000 años de existencia, que no se debió a una catástrofe, sino que fue todo un proceso, ¿no? El proceso geológico. Claro, muy bien. Él decía, hay que mirar lo que sucede hoy para entender lo que sucedió en el pasado, ¿no? Estaba ahí, pero tenemos que poder leer eso que tenemos frente a nuestros ojos para poder entender que algo pasó y que eso no coincidía con la datación que se tenía hasta ese momento, ¿no?,
de la edad de nuestro planeta, ¿sí? Que hasta ese momento había una datación de 4.004 años, o sea que decía él que ese proceso, que había sido un movimiento tan lento, no se podía haber dado en tan poco tiempo. Entonces es ahí, ¿sí?, que de alguna forma esta teoría se fuerza, ¿sí?, en la comunidad científica, y se empieza a pensar la posibilidad de que la Tierra tenía más años, ¿sí? Al menos 100.000 decían, ¿sí? Pero es el momento en el cual hay una ruptura, ¿sí?, lo que es la revolución científica, y se empieza a buscar las razones por otro lado, que no había sido lo que teníamos hasta ese momento, ¿no? El estudio de las rocas, que van a empezar a dar ciertos datos, ¿sí?, la aparición de fósiles. Bien, y acá aparece lo que es la datación relativa, que nosotros la estudiamos en una especie de placa, ¿no?, que nos iba diciendo que esta se dividía. ¿Cómo se dividía la datación? ¿Se acuerdan? Que lo podía dividir en diferentes periodos, eras. ¿Cuál era el periodo más grande, ¿sí?, en el que se podía dividir el tiempo? Eones. Eones era periodo y época. ¿Y? Época. Bien, ¿y se acuerdan cuáles eran los eones más, en cuánto se dividían los eones? Son 3. Eran ¿no? 4. Sí. Eran 3 en realidad, 4 todavía planteaba Tarbux en su libro, ¿sí? Pero hoy ya se dividen en 3 grandes eones, ¿sí? Que dice, no es una medida que se usa frecuentemente, porque es una medida muy amplia, ¿sí? Y lo que es los primeros 2 eones, ¿sí?, donde todavía no hay aparición de vida en la Tierra, no es lo que estudian en general las ciencias, ¿sí? Entonces, por lo general ya se trabaja por periodo. Bien, esto de la datación relativa lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, porque va a aparecer en cada momento que tengamos que volver, ¿sí?, a ver esa formación geológica, a qué periodo pertenece, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo todo lo que es el periodo Cretácico, ¿no? Vamos a ir viendo un poco para encontrarnos en la datación de las distintas regiones que vamos a ir estudiando, ¿sí? Bien, dice, el medio físico de la Tierra, ¿sí?, se va a dividir en... ¿Cuántas partes? Atmósfera, litosfera y hidrósfera. Muy bien. Biosfera. Bien, exactamente, ¿sí? Son sistemas. En el libro ustedes van a ver que también se habla de sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿sí? La Tierra en particular es un sistema abierto, en donde conviven, ¿sí?, interactúan todas estas características que estamos mencionando con respecto a la biosfera, la hidrósfera, la atmósfera, ¿sí? Después vamos a ver cada una con sus características. Después, las 2 fuentes de energía, que esto tal vez no lo vimos así de manera tan objetiva, tal vez lo mencioné a un inicio, pero sí me gustaría que queden claros, por eso lo anoté en este repaso, que hay 2 grandes fuentes de energía que alimentan al sistema de la Tierra. Uno que creo que fue muy claro el que vimos, y el otro que lo vamos a ver un poco más a fondo hoy. Pero hay 2 fuentes de energía. ¿Cuáles para nuestro sistema? A mí, profe, Sí. bueno, no estoy seguro. Obviamente primero el sol como Muy bien. fuente. Muy También bien. se me ocurre, no recuerdo que se haya mencionado en clase, pero lo que se me ocurre es el núcleo de la Tierra, Perfecto. pero no, me queda la duda por si también se lo considera parte del mismo sistema. Exacto, sí. Por las dudas lo volví a poner acá porque digo, no sé si eso quedó en claro, si bien conversamos, ¿sí?, la importancia del núcleo, ¿sí?, que es vital, sí que dejamos en claro el Sol, pero sí tenemos que dejarnos en claro ahora, ¿no?, que vamos a ver sobre todo cuál es la función de ese cambio de energía, ¿sí? Son estas 2 que menciona el compañero, el Sol, ¿sí?, y el núcleo. Dice, la hipótesis de la nebulosa primitiva describe la formación de qué cosa. ¿De qué cosa? ¿Qué dio como resultado la nebulosa primitiva? ¿La teoría del Big Bang es esa? Sí, pero ¿qué da como resultado? La formación de las galaxias. Me estoy yendo muy lejos. De la galaxia que se desprende. ¿Se Los acuerdan? planetas.
No, de las galaxias se van a desprender lo que son el sistema solar, ¿sí? Y del sistema solar se van a formar, ¿sí?, los protoplanetas. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Entonces, de la galaxia se desprende el sistema solar, ¿sí?, entre otros sistemas, ¿sí? Y dentro del sistema solar vamos a encontrar los planetas, ¿sí? Bien. Después, otra de las cuestiones que habíamos revisado era la estructura interna de la Tierra. Se establecen capas basadas en diferentes composiciones. Por un lado, la composición química, ¿sí? Y por el otro lado, el cambio de las propiedades físicas. ¿Cuáles eran esos cambios? ¿Cómo se dividía? ¿Se acuerdan? Ustedes lo hicieron por grupo. ¿Qué teníamos? Recién mencionó el compañero. ¿Cómo está dividido en su composición, en sus propiedades físicas y en su composición química? ¿Se acuerdan? Sí, en un principio se divide en el núcleo, el manto y la corteza, que esas son las características físicas propias de la Muy bien. física, que tienen que ver con la densidad, la temperatura y esos factores. Bien. Luego, por el otro lado, están las diferencias de la composición, que se divide en núcleo interno, núcleo externo, mando interno y externo, y luego la corteza se dividía también en subcapas. Bien, muy bien. Eso sí tenemos que después repasar, tienen la bibliografía, ¿sí? Eso tiene que quedar en claro, porque ahora vamos a estudiar, ¿sí?, cuáles son los movimientos y el comportamiento de esas capas que está mencionando Franco, ¿sí? Entonces es importante que vayamos revisando en todas las clases. Muy bien. Y esto lo puse en negrita porque ahora lo que vamos a estudiar es esto que yo más o menos mencioné en la clase pasada, que no lo llegamos a ver, ¿sí?, que tiene que ver con las divisiones principales en la superficie terrestre, ¿sí? Ya fuimos desde el núcleo hacia la superficie terrestre, que tiene que ver con el sistema, ¿sí?, tanto continental, ¿sí?, como del fondo oceánico, ¿sí? Así se divide en dos la superficie terrestre. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Perfecto. A ver si esto corre. Ahí está. Bien, lo que vamos a ver acá, ¿sí?, y está seleccionado, ¿sí?, son las características del fondo oceánico. Y ahora en otra imagen lo que vamos a ver, las características de los continentes. El fondo oceánico, ahora lo vamos a ver más detenidamente, está constituido por dorsales, ¿sí? Una de las más importantes es esta que ven acá, que es la dorsal centroatlántica, ¿sí?, que vamos a ver ahora cómo se llaman esos bordes que forman parte de la dorsal, ¿sí? Vamos a ver también que tenemos las plataformas continentales, que en realidad es una acumulación de sedimentos, ¿sí?, arrastrada, que después también en ese proceso vamos a ver qué sucede y por qué en algunos márgenes hay más plataforma continental que en otros, ¿sí? Vamos a ver también fosas submarinas, vamos a ver la de Puerto Rico, centroamericana, ¿sí? Otra dorsal que es la del Pacífico Oriental, ¿sí? Tenemos fosas submarinas, ¿sí?, llamada Tonga y Kermadec, las islas de Hawái, que ahora vamos a ver que es el resultado, ¿no?, en particular también del comportamiento de los bordes, ¿sí? Tenemos distintas fosas, ahora después vamos a ubicarlas, vamos a jugar un rato. Pero más o menos para que vayan viendo. Hay algunas flechitas, no sé si ustedes la pueden ver bien, ¿sí?, que muestra como dos direcciones, ¿sí? Yo se las voy a mostrar en el caso de las dorsales, ¿sí? Ahora vamos a ver bien de qué se trata, qué me está indicando, ¿sí?, esas flechitas que tienen dos movimientos que nosotros los vamos a caracterizar como transformantes. Bien, entonces las características de los continentes tienen que ver con dos grandes categorías. Por un lado vamos a ver áreas que son extensas, ¿sí?, planas, ¿sí?, y que son estables, que por lo general han sido y han llegado a esta forma por el proceso de erosión, ¿sí? Y por el otro lado, sobre también los continentes, vamos a encontrar regiones que están elevadas,
¿sí? Y que esas rocas también han sido deformadas a lo largo del tiempo, ¿sí? Hasta la actualidad, y son los cinturones montañosos. ¿Cuáles son más nuevos y cuáles son más antiguos? Y ahora vamos a explicar por qué podemos dar una datación de estas dos categorías. Las más nuevas son las que están más erosionadas, ¿sí? Por lo tanto van a ser las más planas y estables, ¿sí? O sea, han estado más tiempo sobre la superficie y el desgaste y la meteorización, ¿sí? Han dado como resultado estas llanuras y estas mesetas, ¿sí? Por el otro lado, vamos a ver ahora por qué, los movimientos más nuevos son los que están elevándose y todavía no han sufrido ningún proceso de erosión, o al menos no han estado expuestos, ¿sí? Millones de años para tener o demostrar características de alguna erosión y desgaste. Acá lo aclara, ¿no? Los cinturones montañosos jóvenes, y ahora lo vamos a ver también en un mapa, tienden a ser largos y estrechos, ¿sí? Llámese, por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿sí? Los Alpes, ¿no? Son grandes cordones alargados, ¿sí? Que se van a establecer como los últimos movimientos o los movimientos más actuales. Por el otro lado vamos a tener al fondo oceánico con otro tipo de características. Tiene otro tipo de rasgos, como vimos en este mapa anterior, ¿sí? Que tiene todo un relieve profundo que si drenáramos el océano, ¿sí? Tendríamos aún más diversidad de relieves, ¿sí? ¿Qué tipo de relieves importantes van a aparecer y vamos a conocer hoy? Las cadenas lineales de los volcanes, ¿sí? Los cañones profundos y también las llanuras y largas extensiones, ¿sí? De las altiplanicies que son llanas en el fondo oceánico, ¿sí? Hay tres principales unidades topográficas que se van a distinguir. Por un lado van a estar los márgenes continentales, las cuencas oceánicas que son profundas y las dorsales oceánicas. Yo acá les voy a mostrar un videito que a mí me parece que lo más gráfico que hay es verlo en movimiento, como para que podamos hacernos a la idea de cómo son estos distintos movimientos, porque vamos a ver un montón hoy, ¿sí? No importa el sonido, porque yo se los voy a ir explicando a medida que va mostrando el video, ¿sí? Aparte, por lo general, los sonidos de estos videos no son recomendables. Bien, acá lo que muestra es un poco lo que es la teoría que Wegener había presentado y que nosotros hoy la vamos a conocer como la teoría de las placas tectónicas, que finalmente algunas cuestiones afinadas de las que decía Wegener, ¿no? Que los continentes se movían. ¿Y esto era en función de qué? De que ese calor interno, ¿no? Del cual hablábamos la clase pasada, tiende a expandirse hacia arriba y hace una fuerza tal, ¿sí? En lo que es la litosfera, que termina rompiendo, ¿sí? Lo que es el fondo oceánico, pero lo que va a generar es corteza nueva, y esto es lo que nos tiene que quedar en claro. No es que va a haber un fluido como nosotros conocemos comúnmente, como es el volcán, ¿sí? Sino que ese fluido va a ir abriendo la corteza y la va a ir desplazando, ¿sí? Y va a ir sumando material a esa corteza. ¿Cómo son los fondos oceánicos? Debido a que es por acción, ¿sí? Volcánica interna de la Tierra, suele ser, ¿sí? Una placa más fina que la continental, ¿sí? Pero a su vez es más densa, ¿sí? Y está constituida por lo que se llama el basalto. Bien, voy a hacer acá una pausa, igual esto lo vamos a volver a ver. Fíjense que acá hay un movimiento en particular que hay que tener en cuenta, porque si yo digo que cada vez que sale esa lava se va fundiendo y va generando más corteza oceánica, yo diría, bueno, nuestro planeta tiende a agrandarse, ¿no? Porque si crece, tiende a agrandarse. Y en realidad lo que tenemos que prestar atención, que también a medida que se expande, hay otra parte de la placa que hace una presión tal que se va por debajo de la otra. En este caso, se va por debajo de la placa continental, ¿sí? Fíjense que hace fuerza y se termina hundiendo. Y la de arriba se termina montando. Entonces esto va a hacer que nosotros no veamos que nuestro planeta va a tender a agrandarse, sino que en realidad, más allá de crear nuevo fondo oceánico, que es verdad, las dorsales van a ir ganando, ¿sí? También a la vez los continentes van a ir haciendo fuerza hacia otro lado. Estos son distintos movimientos que hoy vamos a ver uno por uno.
y creo que acá termina. ¿Sí? Fíjense que las fuerzas tienen que ver justamente, ¿sí?, por la presión, ¿no? Ese calor interno, ¿sí?, sale por algún lado, eso lo hace hacia arriba, ¿sí? Eso va a ser un rompimiento, ¿m?, que va a tender a abrir, ¿sí?, esa placa, y va a ir sumándole corteza, porque ese basalto, ¿sí?, lo que nosotros conocemos como magma, ¿sí?, se va a ir solidificando. Entonces eso va a crear lo que es las dorsales oceánicas. A ver si puedo salir. Ahí va. Entonces, dice la estructura de las capas de tierra, ¿sí?, ¿cómo se han establecido? Esto se hace a través de observaciones indirectas, ¿no? Que se hace a través de medir, ¿sí?, las distintas ondas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada también hablamos, ¿no?, cuando ustedes me contaban ahí de cómo, cómo esos movimientos, ¿sí?, que en un primer instante hay una tensión, ¿sí?, y que esos movimientos no se dan todo el tiempo. Quiero decir que primero hay una tensión, esa tensión, ¿sí?, está un tiempo y luego se libera. Al liberarse, esa liberación brusca, ¿sí?, va a provocar lo que son los terremotos, ¿sí? Que lo estudia la sismología. ¿Y esto cómo se va a dar? Se va a dar en ese momento donde se libera esa energía, ¿sí?, en el choque de dos placas, y el punto de choque se va a llamar hipocentro, ¿sí? Y el punto donde en la superficie se manifiesta, ¿sí?, ese temblor se va a llamar epicentro. Esto sí, por ahí es más comúnmente escucharlo, ¿no? Cuando escuchamos de los terremotos nos dicen el epicentro es en tal ciudad, ¿sí? Entonces uno sabe que ahí se dio o se estableció, ¿sí?, o se midió, ¿sí?, hay distintas formas de medirlo, una de las más comunes es la escala de Richter, ¿sí?, cuál fue el grado de ese movimiento, ¿no? Esto cómo se hace, se calcula a través de las distintas ondas, ¿sí? Entonces, yo a través de estas ondas puedo saber, ¿sí?, porque estas ondas van a viajar, por ejemplo, en el caso de las ondas P, que se llaman primarias, van a viajar a través de los estados sólidos, líquidos y gaseosos, ¿sí? O sea que básicamente va a llegar hasta donde pueda, son las ondas que más recorrido tienen. Ahora la vamos a ver en el videito. Las ondas S, en cambio, solamente van a poder detectarse en materiales sólidos, ¿sí? Y las ondas L y R, que llevan ese nombre por los dos científicos que las terminan descubriendo, solo se van a dar de manera superficial. O sea que solamente las voy a poder detectar en la superficie. ¿Qué quiere decir esta onda? Que se va a mover, ¿sí?, de una determinada manera, y algunas van a ser más destructivas que otras. ¿Por qué lo vamos a mencionar ahora? Porque después cuando tengamos que avanzar en la materia sobre lo que son las catástrofes, la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad, vamos a hablar de este proceso en particular, ¿sí? Creo que son todos videos muy cortitos, pero que vale la pena para que lo vayamos un poco entendiendo de manera más gráfica. Bien, lo bueno de este video es que lo que nos va a mostrar es cuál es el movimiento de cada onda para no olvidarlo jamás, ¿sí? Porque de forma teórica uno no se puede hacer a la idea. Una vez que se libera y se descarga esa energía que hacía compresión, ¿sí?, de los movimientos de las placas, ¿sí? Fíjense que acá muestra el caso de una ciudad, ¿sí?, donde se genera debajo lo que es el hipocentro. Vamos a hacer acá una pausa. Y muestra las dos maneras de liberar, ¿sí? Como decíamos, las ondas P y S van a venir del interior y las ondas R y L son superficiales, ¿sí? Bien, entonces, vamos a las internas, que eran las P y las S, ¿sí?, primarias y secundarias. En el caso de las ondas P, ¿sí?, el movimiento que va a tener es el que tiene un movimiento de adelante, ¿sí?, avanza y retrocede, comprime y vuelve a avanzar, ¿sí? ¿Lo pueden ver el movimiento? ¿Sí? Avanza, comprime, ¿sí?, y a la vez vuelve hacia atrás, descomprimiendo, y hace este movimiento. Este movimiento, recuerden, es interno. Y este movimiento puede atravesar los tres estadios que les mencioné.
líquido, sólido y gaseoso. O sea que puede atravesar, ¿sí?, tranquilamente estos tres. Las ondas S en particular, y a diferencia de las ondas P, solo atraviesa, ¿sí?, los elementos sólidos y hace un movimiento de arriba hacia abajo, como si fuera una ola del mar. ¿Sí? Pero fíjense que va hacia arriba y hacia abajo, porque ahora vamos a ver otro tipo de ondas. En el caso de las ondas superficiales, que son las ondas L y las ondas R, que después vamos a ver, el movimiento es como el de una serpiente, ¿sí? Se va a mover de un costado hacia el otro. Por lo general, como yo les decía, tanto L como R son los más destructivos, porque descargan toda su energía sobre la superficie. ¿Sí? En cambio, los de tipo P y S vienen desde el interior. Rayleigh, que es el otro movimiento, ¿sí? Fíjense, es parecido, ¿sí?, al del S, pero va manteniendo, este es el peor, ¿sí? Cuando hay uno de estos movimientos es el más destructivo. Fíjense que va manteniendo esa especie de ola, no es como la otra que sube y baja, queda arriba, ¿sí? Fíjense, se sostiene y recorre, ¿sí? Por eso es la más destructiva. Acá muestra el caso de las tres, ¿no? Fíjense lo que sucede con la casa, ¿no? Pasa una onda P, poco. S la mueve y ya cuando llega a la última no queda nada. Bien, esto es la forma en la cual, ¿sí?, se utiliza los distintos aparatos para poder medir esas ondas, ¿sí? Por lo general se utilizan, por ejemplo, para hacer perforaciones para yacimientos petrolíferos, ¿no? En búsqueda de información también, por supuesto. Bien. Bueno, acá que dicen, si bien de lo que necesitamos más información es sobre las ondas L y R, porque para nosotros poder de alguna manera predecir, ¿no?, o poder mitigar, ¿sí?, en algunos casos los episodios de sismos, nos interesa más estudiar las LR. En realidad los científicos y los geólogos se interesan más por las ondas P y S porque me pueden rebotar información geológica, ¿sí? Yo puedo mandar ondas y decir, a ver, si la onda P puede atravesar, ¿no?, hasta cierta cantidad de kilómetros, quiere decir que ahí hay algo en estado líquido, ¿sí?, o hay algo en estado gaseoso. Entonces ahí puedo encontrar gas, puedo encontrar petróleo, ¿sí? En cambio, las otras superficiales no me sirven para hacer exploración. Entonces, en la cuestión científica son más utilizadas las ondas P y S, y en la cuestión de mitigar, ¿no?, y de estudios que tengan que ver con la catástrofe son más usadas las L y R. Creo que se está por... me quedan 4 minutos. Bien. No recuerdo si mostraba algo más. Me parece que había otra imagen más. ¿Entramos al mismo o crea otro? Sí. Se corte. No, vamos a tener que crear otro porque va a quedar renderizando el video y no me deja Okay. volverme a conectar, ¿sí? Yo les creo otro y se lo subo ahí al WhatsApp. Bien, entonces ya habíamos visto cuáles son las características de lo que son los fondos oceánicos, ¿no? Que hay distintas fosas, dorsales, placas, ¿no?, continentales, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora en lo que son las características de los continentes son distintas formas. ¿Se acuerdan que mencionábamos en el anterior que las montañas más jóvenes tenían formas alargadas, ¿sí?, y extensas? ¿Sí? Acá hay dos formaciones importantes que tienen que ver con Cordillera Norteamericana, Andes, ¿sí?, los Alpes. Ahora vamos a ver cómo se forma el Himalaya, que es un caso muy particular de movimiento de placas. Y fíjense que dicen, los que están en violeta o lila, son los cinturones montañosos más antiguos, ¿sí?, que hace más tiempo permanecen. ¿Por qué? Porque se puede ver, ¿sí?, que debido a la erosión se han encontrado minerales, ¿sí?, o rocas que tienen minerales que pertenecen, por ejemplo, a lo que es el manto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de los cristales, ¿sí?, que son tipos de minerales que ahí nos datan de una formación más antigua. Y los que están, ¿sí?, en este marrón claro que mencionábamos recién, decíamos, son los más nuevos y son los que hoy se encuentran en movimiento. Que a su vez, que no lo puse acá, pero que después lo podemos ver, van a coincidir con las zonas volcánicas. Porque donde hay un rompimiento de fallas, ¿sí?, también por lo general coincide
¿sí? Con todo el cordón de volcanes, ¿sí? Otra de las ciencias, vulcanismo, que acompaña a la geología. Bien, no sé si tengo algo más para decir acá, pero bueno, son los distintos escudos, ¿sí? Que se fueron formando en distintos momentos, ¿sí? Y los más importantes, ¿sí? Los tenemos: el escudo de Groenlandia, canadiense, brasileño, Orinoco, ¿sí? El africano, báltico, India, australiano, y el escudo Angara. Acá hay una actividad para hacer, pero la vamos a hacer un poquito más adelante para ver cuánto pudimos retener de toda esta información, ¿sí? Lo que van a encontrar en este mapa es también, ¿sí? Las menciones, ¿no? De las fosas, las menciones de los arcos e islas, las fallas transformantes, las dorsales oceánicas, ¿sí? Que recién estuvimos mencionando, el talud continental, ¿sí? La plataforma continental, el rift, ¿sí? Son distintos conceptos que los vamos a ir trabajando para poder ir ya definiendo, ¿no? Cada uno de los elementos que van a formar parte de lo que son estas dos divisiones de nuestro planeta. Y el fondo o llanura abisal, ¿sí? Fíjense esto que hablamos. Hay llanura en la superficie, hay llanura en los fondos oceánicos, ¿sí? Algo que no sé si lo dije, pero por las dudas si no lo dije lo repito, y me queda un minuto y creo que se va a cortar y los voy a dejar en suspenso, es que decíamos que la placa del fondo oceánico es más fina, pero es más densa, ¿sí? Porque está constituida en su totalidad por rocas basálticas. En cambio, la placa continental es más extensa, ¿sí? En cantidad de kilómetros, pero es menos densa, ¿sí? Tenemos hasta 8 kilómetros, ¿no? de altura, ¿sí? En la cual se despliega, ¿sí? Máximo, y tenemos mucho más grosor. Ahora lo vamos a hacer en un perfil geológico para verlo más claro. Está por acá. Pero se me va a cortar, así que esto lo vemos cuando volvemos. ¿Les parece? Pongo a renderizar el video y les dejo el link para volvernos a conectar. Bueno, profe.